Los profesionales valencianos se han reivindicado este 2021 como pieza clave para la recuperación económica, social y sanitaria tras el estallido de la crisis del coronavirus. Un año marcado por el intento de la vuelta a la normalidad y por las múltiples restricciones que han ido marcando el ritmo de nuestro día a día. También el de Cosital Valencia. El colegio ha adaptado su agenda a las medidas sanitarias haciendo uso de todas las herramientas que tiene a su alcance y con ayuda de las tecnologías. Cosital Valencia ha apostado por llevar a cabo las acciones formativas en formato online a través de diferentes webinars, con una programación centrada en el ciclo de talleres online en el que los colegiados y colegiadas han podido debatir sobre temas de actualidad con voces expertas. Todo ello ha quedado reflejado tanto en la web de Cosital como en las redes sociales, actuando como altavoz entre los colegiados. Es un placer estar hoy aquí para presentar una jornada de tanto interés para nuestro colectivo, precisamente. Durante este 2021 hemos continuado estrechando lazos con instituciones públicas y otras entidades a través de convenios de colaboración y reuniones en las que hemos podido trasladar las inquietudes de los habilitados a las administraciones competentes. Hay que diferenciar el conflicto de intereses de la corrupción, porque tampoco es lo mismo. Muchos cambios, pero siempre con un mismo objetivo: la defensa de los habilitados nacionales. Una defensa que ha llegado hasta las principales cabeceras de los medios de comunicación nacionales y autonómicos. Cosital Valencia se ha hecho escuchar a través de diferentes canales. Los medios de comunicación han contado con la voz experta de Cosital Valencia en determinados temas de actualidad, como la equiparación de la excedencia para el cuidado de los hijos al servicio activo, la lucha contra la corrupción, las cláusulas sociales o la plusvalía municipal. Además, las reivindicaciones de los colegiados y colegiadas se han hecho escuchar a través de diferentes artículos de opinión publicados en medios de referencia como son Las Provincias y Levante, el Mercantil Valenciano. A lo largo del año también hemos seguido conociendo las inquietudes y experiencias de nuestros compañeros a través de nuestras entrevistas a colegiados en la web y nuestro blog. Además, Cosital Valencia ha continuado con su presencia en redes sociales, con 1.325 seguidores en su cuenta de Twitter, donde día a día se ha trasladado la actualidad del sector. Cosital Valencia, en defensa de los colegiados y colegiadas, trabajando por y para las personas.